¿Por qué usted está enseñando? Porque Dios siempre usa instrumentos humanos. Usamos la palabra de Dios, pero Él es el maestro. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Yo puedo predicar la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Bien, leamos Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo, el divino Paracletos. Jesús está diciendo que se irá al cielo, pero que enviaría al Espíritu Santo en su lugar. Ahora note lo que dice en el verso 8. Y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la labor del Espíritu Santo sería la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son las tres cosas que usted nunca aprendió ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. La verdad concerniente al pecado, a la justicia y al juicio. Y los versículos del 9 al 11 lo explican. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sin ninguna sombra de duda en mi corazón, creo que la más grande necesidad que tenemos los seres humanos ahora es la necesidad de la verdad. Hay una cobardía increíble al respecto. Estamos como temerosos de la verdad. Hay una especie de ociosos que aceptan solo parte de la verdad. Hay otros arrogantes que piensan que saben toda la verdad. Pero hay también los que con genuina humildad delante de Dios abren su corazón para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarles. Hay tres extraordinarias verdades que si usted nunca las ha visto, nunca será salvo. Y usted me dirá, pero pastor, yo entiendo lo que es pecado, justicia y juicio. Es cierto, tal vez lo entienda intelectualmente, pero hasta que el Espíritu Santo le enseñe estas cosas, usted nunca las conocerá, nunca las sabrá. Veamos detalladamente estas tres cosas que usted nunca las aprendió mientras fue estudiante. Primero, tiene que ver con la concepción del pecado. ¿Qué es pecado? Veamos el verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, la Biblia enseña que cada ser humano es pecador por tres razones básicas. Primero, es pecador porque lo es naturalmente. Somos por naturaleza pecadores. Efesios 2:3 dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mi amigo, su pequeño y dinámico nieto, su preciosa nieta, su hermoso bebé recién nacido, son por naturaleza hijos de ira. Tenga en cuenta que eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que remover cierta clase de ignorancia de su corazón. Pensamos que los hombres son malvados, pecadores por lo que hacen. Pensamos que un hombre es pecador porque miente, roba, adultera, viola, asesina. No es pecador porque hace estas cosas. Él hace estas cosas porque es pecador. Un hombre no es mentiroso porque dice mentiras porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba. Él roba porque es un ladrón. Y Jesús dice que estas cosas salen del corazón. Si usted encuentra un hueco en una manzana, no debe preocuparse demasiado. Eso no significa que hay un gusano en su manzana, pero sí quiere decir que hubo un gusano en su manzana. El gusano no hizo un hueco para entrar, sino para salir, porque ese gusano nació dentro de la manzana. Y claro, usted pregunta, ¿y cómo nació ese gusano dentro de la manzana? Un gusano puso su huevo cuando la manzana estaba en flor, y cuando la manzana ya fue manzana, y el gusano creció en su interior, perforó la manzana para poder salir. Ahora, en la misma flor de la naturaleza humana, por así decirlo, hay esto que la Biblia lo identifica como
pecado. Y lo que vemos salir al exterior es aquello que nació dentro de nosotros. Un ser humano es un pecador por naturaleza. Si hay un perro que tiene rabia, lo más probable es que maten al perro. Pudiera ser que ese perro no haya mordido a nadie. Entonces, ¿por qué matarlo? Lo matan no por lo que ha hecho, sino por lo que es capaz de hacer. Verá, el pecado que nosotros somos capaces de hacerlo es el pecado que está sentado en nuestro corazón, latente. Y Dios ve si ese pecado sale a la superficie, si el gusano perfora la manzana, si el perro rabioso muerde a alguien. Por esa razón, una reforma no sirve para el pecado. Usted dice que un hombre que es pecador, que es un mundano, sin el poder convencedor del Espíritu Santo, y ese hombre dirá, si es un borracho, ya no voy a beber más. Si es un adúltero, a lo mejor diga, ya no voy a adulterar. Pero ni él dejará de beber, ni el otro de adulterar, porque, aunque reformados por un tiempo, no son transformados para siempre. Tome el tronco de un árbol, un gran árbol, y llévelo al aserradero para que lo cuadren. Le pasan una enorme sierra por un lado, le dan la vuelta, pasan la sierra por otro lado, así 4 veces consecutivas. Al final, tendrá una enorme viga, perfectamente cuadrada. Pero ahora, mire cualquiera de los extremos de la viga y descubrirá que el centro del tronco, en el corazón del tronco, está torcido. Así somos los seres humanos, reformados pero no transformados. Usted puede limpiar su exterior y decir, yo soy bueno, soy derecho y justo como se debe ser. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de su corazón? Veamos Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, si un hombre es un borracho y deja de tomar y no es salvo, él se irá al infierno. Sobrio. El hombre tiene un problema interno y tiene que admitirlo. Usted es un pecador, no primordialmente por lo que hace, sino por lo que usted es. Y la gente trata de explicar, de razonar el pecado. Los evolucionistas dicen que el hombre es pecador porque no ha tenido suficiente tiempo para desarrollarse. Los medioambientalistas dicen que el hombre es pecador porque ha sido formado y moldeado por influencias externas. Y lo que el hombre necesita es un mejor medio ambiente, una mejor atmósfera. Los educadores dicen que no hay tal cosa como el pecado, sino ignorancia. Y que si podríamos educar al hombre, eliminaríamos el pecado. Pero déjeme decirle lo que reportó una comisión nombrada para estudiar la delincuencia juvenil. Padres, especialmente, pongan atención a lo siguiente que dice el reporte. Cada bebé comienza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta. Quiere lo que quiere cuando lo quiere, ya sea su alimento, la atención de su mamá, los juguetes de los demás, el reloj del tío o las gafas del abuelo, lo que sea. Niéguele estas cosas y destilará rabia y agresividad que podría llegar al asesinato si es que no fuera tan pequeño e indefenso. Es sucio, sin ninguna moral, sin ninguna habilidad desarrollada. Significa que todos los niños, no solo ciertos niños, sino todos los niños son delincuentes en potencia. Si se les permite continuar en su egocéntrico mundo infantil, si se les diera toda libertad para satisfacer cada uno de sus caprichos, cada niño crecería para ser un criminal. ¿A quién se refiere este reporte? A nuestros preciosos hijos y nietos. ¿Qué le parece? ¿Por qué un hombre es pecador? Primero, por lo que es, y segundo, por lo que hace. Si usted dice, pastor, me resiente el hecho de que esté diciendo que soy pecador por naturaleza, entonces hablemos de lo que usted hace. Busquemos Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y yo quiero que usted diga en su corazón,
ni siquiera yo. Esté de acuerdo con Dios, quien dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero Dios dice algo más. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También ponga en su corazón Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Su naturaleza es el pozo envenenado. Los pecados que comete no son sino las aguas amargas que brotan de ese pozo. Y usted dice, pero si yo no mato ni robo. Amigo, ¿qué de sus pensamientos? Jesús dijo que la lujuria era adulterio, que el odio era asesinato. Dios destruyó toda una civilización con el diluvio porque el pensamiento de los hombres era constantemente el mal. La palabra pecado ha pasado totalmente de moda en nuestros días. Hemos redefinido el pecado hasta que lo hemos eliminado. ¿Sabe lo que la palabra aborto significaba antes? Si un bebé inadvertidamente moría en el vientre de su madre, eso era algo triste y trágico, y decían que la criatura había sido abortada. En la actualidad, lo que se practica no es aborto. La verdadera palabra debería ser infanticidio, el asesinato de una criatura en el vientre de la madre. Pero aquellos que practican los abortos, tratando de disfrazar la horrible realidad de la palabra aborto, ahora lo llaman proopción. Claro, esto suena mucho mejor que aborto o infanticidio. Pero con el tiempo, tampoco les gustó esto de proopción. Y están ahora utilizando la frase derechos reproductivos. Pero alguien tuvo una idea mejor y finalmente ahora hablan de libertad reproductiva. Llámenlo como lo llamen, sigue siendo el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Sigue siendo infanticidio. Pero no nos gusta la idea de pecado. Por eso, a lo que la Biblia llama lujuria, lascivia, ahora lo llamamos entretenimiento para adultos. La Biblia habla de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio. ¿Cuál es el léxico moderno para esto? Ser sexualmente activos. A una mujer que trafica sexualmente con su cuerpo, la Biblia la llama una prostituta. ¿Cómo se la llama hoy? Damas de compañía. La Biblia identifica las perversiones sexuales como sodomía. ¿Cómo se las llama hoy? Homosexualismo, lesbianismo y por último, estilo de vida alternativo. Como si Dios hubiera inventado varios estilos de vida para que cada uno escoja el que más le guste. La Biblia llama al pecado, pecado. Un hombre es pecador por lo que es, y es por naturaleza hijo de ira. Un hombre es pecador por lo que hace, y él lo hace porque es lo que es. De acuerdo a la Biblia, ¿de qué convencerá el Espíritu Santo a los hombres? Miremos nuevamente Juan 16, versos 8 y 9. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, cuando llegamos a esta parte, vemos que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado, no solo por lo que son, no solo por lo que han hecho, pero los convence también por lo que no han hecho. Cuando usted habla de pecado, mentir, robar, fornicar, etc., el promedio de los hombres dirá, bueno, cada cual tiene sus pequeñas faltas, y se reirán. Todos cometemos errores, pero no creo que Dios me vaya a dejar ir al infierno solo por mentir. Eso sería como condenar a la cárcel de por vida a un hombre que ha robado una libra de pan. Mi amigo, cuando usted entiende la naturaleza del pecado, usted no puede hacer nada con respecto a que hace lo que hace porque nació pecador. Nació con una naturaleza pecaminosa. Pero hay un pecado horrible, malvado, vil y condenatorio sobre el cual la mayoría de los seres humanos no piensa. ¿Sabe cuál es ese horrendo pecado? No creer en el Señor Jesucristo. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es pecado? Pecado es un puño cerrado frente al rostro de Dios.
Pecado es no doblar la rodilla frente a Él. Pecado es la alta traición contra el Rey del cielo, y solo el Espíritu Santo le puede enseñar eso. Y oro que ese bendito Espíritu Santo le esté convenciendo a usted de estas cosas. Anote y memorice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es el más grande de los pecados. Es el pecado padre y madre del cual todos los demás pecados se derivan. Fue la incredulidad que causó que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén. Un jurado le puede condenar por sus crímenes. Su conciencia le molestará porque hizo algo malo, pero solo el Espíritu Santo puede convencerle de su pecado. Cuando usted entienda lo que es el pecado, no marchará como un pavo real rumbo al infierno, pensando que es demasiado como para ser condenado. Cuando entienda que le ha dicho no al Señor Jesucristo, si es que nunca le ha abierto su corazón para recibirle como Salvador y Señor, entonces usted dirá: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. El Santo Espíritu de Dios enseña primero la verdadera concepción del pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Recuerde que la incredulidad es el peor de los pecados. Y para que el Espíritu Santo pueda enseñarle todas estas verdades, usted necesita ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Aceptando por fe ahora mismo al Señor Jesucristo para que sea su Salvador y Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Agradézcale por lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario y pídale que le ayude a vivir una vida transformada. El hombre es ignorante no solo por lo concerniente al pecado, sino también es ignorante en cuanto a la justicia. ¿Qué es lo que piensa una persona promedio? Piensa que es pecador si es que hace algo malo, pero si hace algo bueno, es justo. La persona promedio por lo general piensa que esto de la justicia viene si usted es bueno y hace algo bueno. Anote Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Un hombre puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. El ácido sulfúrico y el agua lucen exactamente igual, H2SO4 y H2O. Uno es veneno mortal, el otro es agua. En un cementerio del campo, una lápida decía: pobre Pedro, se fue sin dejar rastro, porque en vez de tomar un vaso de H2O, se tomó un vaso de H2SO4. Ilustrados los campesinos, ¿no le parece? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si un hombre sinceramente se bebe un vaso de ácido sulfúrico, ¿de qué le sirve su sinceridad? Si va a estar sinceramente muerto. La única esperanza que un hombre tiene es la justicia de Cristo. Y no faltará quien me diga: pero pastor, yo no soy tan malo. De hecho, soy una buena persona. Amigo, esa es la razón por la cual Jesús dijo a los fariseos en Mateo 21:31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esos son los que van a la iglesia el domingo para ver si los pecadores entregan sus corazones al Señor Jesucristo. Permítame leer lo que Isaías le dijo a la gente de su generación. Busque Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El profeta no dice las cosas malas que usted hace. Aquí habla de las cosas de las cuales usted se enorgullece. Todas nuestras justicias son como trapos inmundos delante de los ojos de Dios. Y los trapos inmundos es una referencia a los vendajes con los cuales los leprosos trataban de ocultar sus putrefactas y purulentas llagas. Y este verso 6 de Isaías 64 termina diciendo: y vuestras maldades os llevaron como viento.
Usted necesita aprender esto. La única manera de que usted vea los portales del cielo, la única forma de que usted pueda llegar al cielo es por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo y su fe en Él. Si hubiera alguna otra forma, si una persona pudiera salvarse por medio de alguna clase de reforma o por hacer algunas buenas obras, si una persona pudiera salvarse de alguna otra manera, entonces permítame hacer una pregunta. ¿No sería el Calvario la mayor equivocación de todos los tiempos? Piénselo. ¿Entiende usted lo que fue Getsemaní? ¿Lo que fue el Calvario? Pablo escribió en Gálatas 2:21, «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». ¿Qué significa esto en español común y corriente? Que si una persona puede salvarse por guardar o cumplir la ley, o sea, los 10 mandamientos, el juicio y la muerte de Cristo, así como toda la realidad del Calvario, fue la más grande equivocación divina. Muchos de nosotros pensamos que somos demasiado buenos como para ser condenados. Escúcheme, la peor forma de maldad es la bondad humana cuando se vuelve un sustituto para el nuevo nacimiento. Y estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero cuando el Espíritu Santo hable a su corazón, entonces usted estará de acuerdo. Es el Espíritu Santo de Dios el que le enseñará que usted es un pecador que ha rechazado al Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que le convencerá que el único camino, la única esperanza de llegar al cielo es recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y quiero que usted vea lo que Él hará por usted. Somos, por naturaleza, hijos de ira, pero cuando somos salvos, venimos a ser parte de la naturaleza divina. Esto es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Los cristianos no solo son personas reformadas, no solo son buena gente. Cristianos son los que han experimentado un cambio en su naturaleza. Cristo cambia aquello que eran y perdona lo que han hecho. Pero no solo Él nos cambia lo que nosotros somos, no solo nos limpia, sino que también nos da lo que necesitamos: justicia. Romanos 4, los versos 5 y 6 dicen: «Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa esto? Cuando usted dice: «Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Creo que pagaste la deuda de mi pecado. Sé que soy un pecador y que necesito arrodillarme delante de ti y creer en ti y confiar en ti». Entonces Dios dice: «Bien, entraré en tu corazón y te daré una nueva naturaleza. Perdonaré tus pecados y tomaré mi propia justicia y la contaré como si fuera tuya». Entonces, ¿cuán justo es usted? Usted no es tan justo como Jesucristo porque posee justicia de Él. Una sencilla mujer que trabajaba para un hombre pecador, mundano, infiel, un día aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y se salvó. Su patrón se burlaba de ella y de su fe y le ridiculizaba. Un día le dijo: «Rosa, tú dices que eres salva. Dime, ¿qué sientes con esto de ser salva?». Ella le contestó: «Yo no creo que pueda explicárselo de una manera que usted pueda entenderlo. Pero siento como si yo estuviera en las sandalias de Jesús y Jesús estuviera en mis zapatos». Amigo, ni un teólogo pudo haber dicho algo mejor. Él, Jesús, tomó mi pecado. Yo tengo su justicia. Yo puedo predicar esta verdad y oro que Dios, el Espíritu Santo, le enseñe esta verdad. Cuando Él venga, se refiere a la venida del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una tercera cosa que usted no aprende en el sistema educativo, ni la aprenderá de ningún pastor o predicador hasta que el Espíritu Santo de Dios la traiga a su corazón. No solo la verdad concerniente al pecado y la justicia, sino también la verdad que tiene que ver con el juicio.
Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No dice que será juzgado. Gramaticalmente esto está en tiempo perfecto y significa que ya fue juzgado, ya sucedió. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el diablo. Él es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Y Jesús dice que ya ha sido juzgado. Muchas personas piensan que, de alguna manera, estamos esperando el ver cuál será el resultado, quién ganará, si Cristo o el anticristo, si Dios o Satanás. Con eso en mente miremos lo que Juan 12:31 dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No piense que uno de estos días veremos cómo terminará todo. ¿Sabe lo que una persona promedio piensa? Piensa que toda la estructura de estas cosas será anulada, o que de alguna forma el pecado se saldrá con la suya, o que Dios, siendo como es tan misericordioso, aunque el hombre no se arrepienta de sus pecados, recibirá la gracia y la justicia de Dios. Mi amigo, eso no es verdad. Nuestro Señor deberá reinar y sus enemigos estarán en el polvo a sus pies. Ni siquiera existe una competencia aquí. La verdad es más poderosa que la mentira. El amor es más fuerte que el odio. La santidad es más alta que el pecado. Y nuestro Señor ya ha ganado la victoria. El Espíritu Santo de Dios quiere enseñarle que Satanás es una causa perdida, que navega en un barco que se hunde. Satanás reina sobre un dominio ya condenado, y él ya ha sido juzgado, encontrado culpable y sentenciado. Y uno de esos días será encerrado en esa cárcel que será el lago de fuego. Amigo, Dios no preparó el infierno para usted. Si usted se va al infierno, y eso sucederá si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Salvador, usted será un intruso allí. Jesús dijo en Mateo 25:41, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una noche estuve mirando un programa de televisión que tenía que ver con el infierno. Era uno de esos programas de misterios no resueltos o cosa parecida. El tema del programa era que la iglesia en la Edad Media estaba perdiendo muchos feligreses. Así que la iglesia se inventó la idea del infierno para asustar y acorralar a la gente. ¿Por qué hizo eso la iglesia? A fin de que los sacerdotes y predicadores tuvieran una poderosa herramienta religiosa sobre la cabeza de la gente que o regresan a la iglesia o se queman en el infierno. De alguna manera, la idea del infierno, según el programa en la televisión, fue algo como el poeta italiano Dante Alighieri inventó en su obra La Divina Comedia. ¿Sabe usted quién fue el que predicó más en contra del infierno en la Biblia? Fue Jesús. Jesús, que es la personificación absoluta de un amor infinito e incomprensible, fue quien advirtió acerca del infierno cuando dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero solo el Santo Espíritu de Dios le puede enseñar estas cosas: la concepción del pecado, lo completo de la salvación y la condenación de Satanás. Suponga que usted está enfermo. Va donde el doctor, él examina minuciosamente y usted, solo mirando la expresión del doctor, sabe que está preocupado. Usted le dice, doctor, dígame honestamente lo que tengo. No disfrace nada con lenguaje científico, ni me dé falsas esperanzas. Si estoy gravemente enfermo, necesito saberlo. Y el doctor le responde, muy bien, está padeciendo de una enfermedad incurable y va a morir. Y usted, asustado, le dice, pero doctor, no estoy listo para morir. Tengo mucho por qué vivir. Quiero ver a los hijos de mis hijos. Tengo tantos planes. Doctor, en realidad no existe nada para curar mi enfermedad, que usted dice es incurable. Bueno, déjeme decirle lo siguiente.
Hay una nueva vacuna, un suero que recién ha sido desarrollado. Es algo muy raro y muy caro y en realidad todavía no está disponible. Por eso su caso, bueno, lo veo sin ninguna esperanza. Y usted insiste con vehemencia, pero doctor, si hay esa posibilidad, consiga esa vacuna o suero. Le dije que es algo muy caro. ¿Tiene usted dinero? No mucho, doctor, pero puedo conseguir algo más. Bueno, dijo el doctor, deme unos cuantos días y veré qué es lo que puedo hacer. Suponga que el doctor regresa días después a verle. Pero no parece ser el mismo hombre que le examinó a usted días atrás. Su pelo está desarreglado, sus ojos están como hundidos, su ropa está destrozada y llena de sangre, y sus manos tiemblan notablemente. Y usted, sorprendido, le pregunta, «Doctor, ¿en dónde ha estado? Luce como si hubiera estado en el infierno. Doctor, ¿qué le ha pasado?» Y el doctor le responde, «Fui a comprar la medicina para usted, y aunque pude conseguirla, no tenía el dinero suficiente. Así que saqué todos mis ahorros del banco para comprar la medicina, pero todavía faltaba. Entonces hipotequé mi casa y finalmente tuve el dinero para comprar la medicina para usted. Luego, en mi apresuramiento por traerle la medicina, tuve un terrible accidente de tráfico y es de ahí de donde vengo. Mi único hijo, la luz de mi vida, venía conmigo en el carro. Él murió en el accidente. La sangre que usted ve en mis ropas es la sangre de mi hijo. Pero aquí está su medicina. Tómela y viva. Ahora, suponga que usted toma ese frasquito con la medicina que le salvará la vida y lo estrella con fuerza contra el piso y el precioso y sanador líquido se derrama para no ser recuperado jamás. Y después de que hace eso, usted se vuelve hacia el doctor y señalándolo con su dedo a la cara le dice, «Doctor, si muero, será por su culpa». Y aunque todo esto solo lo estamos suponiendo, usted me dirá, «Pastor, esa suposición es absurda». Amigo, usted tiene toda la razón. Ahora, escúcheme con mucha atención. Si Dios tomó lo más excelente que tenía en el cielo, su propio llamado Hijo, y el Hijo de Dios murió en agonía en la cruz del Calvario, y usted rechaza tal amor, entonces usted entenderá lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo ha venido para convencer a los hombres de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchos de ustedes necesitan ser salvos ahora mismo. Y aunque algunos de ustedes sean miembros de alguna iglesia, eso no significa necesariamente que sea salvo y que irá al cielo. Al diablo le encantaría que usted se vaya al infierno desde una banca de la iglesia, que desde la alcantarilla en la calle. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, este es el momento de tener esa seguridad, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Oro para que el Santo Espíritu de Dios use este mensaje y hable a su corazón, porque es el Espíritu Santo el que habla. Usted lo único que habrá hecho es escuchar un mensaje más. Pero si el Espíritu de Dios está diciendo, sí, necesitas ser salvo. Y no hay pecado más grande que el rechazar a mi Hijo Jesús. Y todas tus justicias son solo como trapos de inmundicia delante de mis ojos. Y no hay manera de que tu pecado no sea juzgado si es que no eres salvo. Anhelo que usted esté atento a la voz del Espíritu Santo y pueda responder con sus propias palabras, diciendo una oración como la siguiente. Señor Jesús, vengo delante de ti para suplicarte en forma honesta y sincera que perdones mis pecados, por los cuales tú moriste, entregando tu propia vida en la cruz del Calvario, ni aun uno. Y yo quiero que usted diga en su corazón, ni siquiera yo. Esté de acuerdo con Dios, quien dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero Dios dice algo más.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También ponga en su corazón Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Su naturaleza es el pozo envenenado. Los pecados que comete no son sino las aguas amargas que brotan de ese pozo. Y usted dice, pero si yo no mato ni robo. Amigo, ¿qué de sus pensamientos? Jesús dijo que la lujuria era adulterio, que el odio era asesinato. Dios destruyó toda una civilización con el diluvio porque el pensamiento de los hombres era constantemente el mal. La palabra pecado ha pasado totalmente de moda en nuestros días. Hemos redefinido el pecado hasta que lo hemos eliminado. ¿Sabe lo que la palabra aborto significaba antes? Si un bebé inadvertidamente moría en el vientre de su madre, eso era algo triste y trágico, y decían que la criatura había sido abortada. En la actualidad, lo que se practica no es aborto. La verdadera palabra debería ser infanticidio, el asesinato de una criatura en el vientre de la madre. Pero aquellos que practican los abortos, tratando de disfrazar la horrible realidad de la palabra aborto, ahora lo llaman proopción. Claro, esto suena mucho mejor que aborto o infanticidio. Pero con el tiempo, tampoco les gustó esto de proopción. Y están ahora utilizando la frase derechos reproductivos. Pero alguien tuvo una idea mejor y finalmente ahora hablan de libertad reproductiva. Llámenlo como lo llamen, sigue siendo el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Sigue siendo infanticidio. Pero no nos gusta la idea de pecado. Por eso, a lo que la Biblia llama lujuria, lascivia, ahora lo llamamos entretenimiento para adultos. La Biblia habla de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio. ¿Cuál es el léxico moderno para esto? Ser sexualmente activos. A una mujer que trafica sexualmente con su cuerpo, la Biblia la llama una prostituta. ¿Cómo se las llama hoy? Damas de compañía. La Biblia identifica las perversiones sexuales como sodomía. ¿Cómo se las llama hoy? Homosexualismo, lesbianismo y por último, estilo de vida alternativo. Como si Dios hubiera inventado varios estilos de vida para que cada uno escoja el que más le guste. La Biblia llama al pecado, pecado. Un hombre es pecador por lo que es, y es por naturaleza hijo de ira. Un hombre es pecador por lo que hace, y él lo hace porque es lo que es. De acuerdo a la Biblia, ¿de qué convencerá el Espíritu Santo a los hombres? Miremos nuevamente Juan 16, versos 8 y 9. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, cuando llegamos a esta parte, vemos que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado, no solo por lo que son, no solo por lo que han hecho, pero los convence también por lo que no han hecho. Cuando usted habla de pecado, mentir, robar, fornicar, etc., el promedio de los hombres dirá, bueno, cada cual tiene sus pequeñas faltas, y se reirán. Todos cometemos errores, pero no creo que Dios me vaya a dejar ir al infierno solo por mentir. Eso sería como condenar a la cárcel de por vida a un hombre que ha robado una libra de pan. Mi amigo, cuando usted entiende la naturaleza del pecado, usted no puede hacer nada con respecto a que hace lo que hace porque nació pecador. Nació con una naturaleza pecaminosa. Pero hay un pecado horrible, malvado, vil y condenatorio sobre el cual la mayoría de los seres humanos no piensa. ¿Sabe cuál es ese horrendo pecado? No creer en el Señor Jesucristo. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es pecado? Pecado es un puño cerrado frente al rostro de Dios. Pecado es no doblar la rodilla frente a Él. Pecado es la alta traición contra el Rey del Cielo, y solo el Espíritu Santo le puede enseñar eso.
Y oro que ese bendito Espíritu Santo le esté convenciendo a usted de estas cosas. Anote y memorice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es el más grande de los pecados. Es el pecado padre y madre del cual todos los demás pecados se derivan. Fue la incredulidad que causó que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén. Un jurado le puede condenar por sus crímenes. Su conciencia le molestará porque hizo algo malo, pero solo el Espíritu Santo puede convencerle de su pecado. Cuando usted entienda lo que es el pecado, no marchará como un pavo real rumbo al infierno, pensando que es demasiado como para ser condenado. Cuando entienda que le ha dicho no al Señor Jesucristo, si es que nunca le ha abierto su corazón para recibirle como Salvador y Señor, entonces usted dirá: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. El Santo Espíritu de Dios enseña primero la verdadera concepción del pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Recuerde que la incredulidad es el peor de los pecados. Y para que el Espíritu Santo pueda enseñarle todas estas verdades, usted necesita ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Aceptando por fe ahora mismo al Señor Jesucristo para que sea su Salvador y Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Agradézcale por lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario y pídale que le ayude a vivir una vida transformada. El hombre es ignorante no solo por lo concerniente al pecado, sino también es ignorante en cuanto a la justicia. ¿Qué es lo que piensa una persona promedio? Piensa que es pecador si es que hace algo malo, pero si hace algo bueno, es justo. La persona promedio por lo general piensa que esto de la justicia viene si usted es bueno y hace algo bueno. Anote Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Un hombre puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. El ácido sulfúrico y el agua lucen exactamente igual, H2SO4 y H2O. Uno es veneno mortal, el otro es agua. En un cementerio del campo, una lápida decía: pobre Pedro, se fue sin dejar rastro, porque en vez de tomar un vaso de H2O, se tomó un vaso de H2SO4. Ilustrados los campesinos, ¿no le parece? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si un hombre sinceramente se bebe un vaso de ácido sulfúrico, ¿de qué le sirve su sinceridad? Si va a estar sinceramente muerto. La única esperanza que un hombre tiene es la justicia de Cristo. Y no faltará quien me diga: pero pastor, yo no soy tan malo. De hecho, soy una buena persona. Amigo, esa es la razón por la cual Jesús dijo a los fariseos en Mateo 21:31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esos son los que van a la iglesia el domingo para ver si los pecadores entregan sus corazones al Señor Jesucristo. Permítame leer lo que Isaías le dijo a la gente de su generación. Busque Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El profeta no dice las cosas malas que usted hace. Aquí habla de las cosas de las cuales usted se enorgullece. Todas nuestras justicias son como trapos inmundos delante de los ojos de Dios. Y los trapos inmundos es una referencia a los vendajes con los cuales los leprosos trataban de ocultar sus putrefactas y purulentas llagas. Y este verso 6 de Isaías 64 termina diciendo: y vuestras maldades os llevaron como viento. Usted necesita aprender esto. La única manera de que usted vea los portales del cielo, la única forma de que usted pueda llegar al cielo es por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo.
y su fe en Él. Si hubiera alguna otra forma, si una persona pudiera salvarse por medio de alguna clase de reforma o por hacer algunas buenas obras, si una persona pudiera salvarse de alguna otra manera, entonces permítame hacer una pregunta. ¿No sería el Calvario la mayor equivocación de todos los tiempos? Piénselo. ¿Entiende usted lo que fue Getsemaní? Lo que fue el Calvario. Pablo escribió en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esto en español común y corriente? Que si una persona puede salvarse por guardar o cumplir la ley, o sea, los 10 mandamientos, el juicio y la muerte de Cristo, así como toda la realidad del Calvario, fue la más grande equivocación divina. Muchos de nosotros pensamos que somos demasiado buenos como para ser condenados. Escúcheme, la peor forma de maldad es la bondad humana cuando se vuelve un sustituto para el nuevo nacimiento. Y estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero cuando el Espíritu Santo hable a su corazón, entonces usted estará de acuerdo. Es el Espíritu Santo de Dios el que le enseñará que usted es un pecador que ha rechazado al Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que le convencerá que el único camino, la única esperanza de llegar al cielo es recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y quiero que usted vea lo que Él hará por usted. Somos, por naturaleza, hijos de ira, pero cuando somos salvos, venimos a ser parte de la naturaleza divina. Esto es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Los cristianos no solo son personas reformadas, no solo son buena gente. Cristianos son los que han experimentado un cambio en su naturaleza. Cristo cambia aquello que eran y perdona lo que han hecho. Pero no solo Él nos cambia lo que nosotros somos, no solo nos limpia, sino que también nos da lo que necesitamos. Justicia. Romanos 4, los versos 5 y 6 dicen, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa esto? Cuando usted dice, Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, creo que pagaste la deuda de mi pecado, sé que soy un pecador y que necesito arrodillarme delante de ti y creer en ti y confiar en ti. Entonces Dios dice, bien, entraré en tu corazón y te daré una nueva naturaleza, perdonaré tus pecados y tomaré mi propia justicia y la contaré como si fuera tuya. Entonces, ¿cuán justo es usted? Usted no es tan justo como Jesucristo porque posee justicia de Él. Una sencilla mujer que trabajaba para un hombre pecador, mundano, infiel, un día aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y se salvó. Su patrón se burlaba de ella y de su fe y le ridiculizaba. Un día le dijo, Rosa, tú dices que eres salva. Dime, ¿qué sientes con esto de ser salva? Ella le contestó, yo no creo que pueda explicárselo de una manera que usted pueda entenderlo. Pero